visto ya cómo se puede generar de alguna manera los métodos. Ahora vamos a ver un poquito lo que son propiedades, ¿ya? Recuerda que las propiedades son características en común que tienen un conjunto de elementos y que se clasifican dentro de una clase, es decir, que llegan a formar la clase. Las propiedades, en pocas palabras, en términos más concisos, cuando hablamos de programación, vendrían a ser las variables. Ahora, una variable se puede declarar de forma local o de forma general, global, ¿ya? Dentro de la clase, ¿ya? Si nosotros declaramos después de haber hecho la declaración del nombre de la clase, estaríamos hablando de una propiedad que tiene un acceso global. Ahora, este acceso no solamente puede ser dentro de la clase, entonces para que otro objeto pueda manipular alguna característica de esta clase, necesitamos nosotros facilitar la visibilidad de este objeto, ¿no? Entonces tú has debido ver en alguna otra asignatura el uso de, por ejemplo, esta palabra reservada public, privado, private o en todo caso protect, ¿no? Que son modificadores de acceso. Si nosotros colocamos esto como privado, ¿ya? Una variable no va a tener acceso desde otros objetos, simplemente dentro de la clase. Entonces yo podría colocar, por ejemplo, privado, que podría ser, a ver, se me ocurre, el nivel de vida, ¿no? Y antes de colocar el nombre de la variable, obviamente como este es un lenguaje tipificado, no te olvides de esto, el hecho de que sea un lenguaje tipificado quiere decir que necesitamos declarar el tipo de dato que va a tener una variable. Se me ocurre que podría ser un int, ¿no? Entonces tenemos indicando que la variable nivel de vida es un entero y tiene un acceso oculto, es decir, que solamente dentro de la clase se puede manipular. Bueno, entonces si nos damos cuenta acá, por ejemplo, tenemos el método start y en el método start podríamos asignarle un valor por defecto, es decir, hacer una asignación dentro de la clase, como si fuera un pequeño constructor, ¿no? Podría decir que el nivel de vida puede ser 10, ¿ya? Entonces, si nosotros un poquito readecuamos esto, yo podría decir que cada vez que se actualice un frame, yo podría decir que el nivel de vida se incremente en una unidad y, por decir, hacer una impresión de bug, log, y vamos a mostrar el nivel de vida. Entonces si nosotros hacemos eso, vas a ver que por cada actualización vamos a empezar en 10 y esto va a empezar a aumentar por cada frame que se cambia, ¿no? Entonces si nos vamos a Unity y ejecutamos nuestro código, entonces en la consola vamos a empezar a ver cómo empieza a salir el contador por la cantidad de frames que se está ejecutando, ¿no? Entonces eso sería una variable. Ahora, dentro de Unity es interesante manipular las variables de tal manera que estas sean públicas y el que esté diseñando el videojuego, es decir, el que esté trabajando en la parte gráfica o en el aspecto del acabado del videojuego, es decir, donde el usuario interactúa con la aplicación, nosotros podríamos facilitarle al que hace ese trabajo métodos acá bueno, no métodos, sino propiedades para que sea fácil manipularla. Observa que acá, miren, hemos empezado en el valor 10 al momento de que iniciábamos y esto a medida que se ha empezado a ejecutar ha seguido incrementándose en uno en uno. ¿Qué pasaría si ahora nosotros nos vamos a Visual Studio y decimos que esta variable, en vez de que sea privada, la podríamos colocar pública? ¿Ya? Decimos que sea pública y guardamos esto. Vamos a guardar y nos vamos nuevamente a Unity. Entonces si nosotros esperamos un ratito que esto se actualice, observa que el nivel de vida de momento es 0, ¿no? Entonces ya tiene un valor. Acá tenemos una variable que ya es pública y que le pertenece a esta clase, a este elemento que es el ejemplo 1, ¿no? Entonces nosotros, cuando queramos, por decir, ejecutar, podríamos decirle que esto empiece en sin, ¿ya? Darle un valor y hacer correr el programa. Vamos a limpiar de momento la pantalla y veamos qué ocurre acá. Entonces se va a ejecutar el programa. El detalle acá que es que este método, voy a pausar este método, este valor que le he dado es como si le estuviera asignando de la siguiente manera, es decir, yo le estaría dando acá, es como si estuviera haciendo este trabajo, pero por código ahorita, ¿no? E inmediatamente cuando se ejecuta el void start, inmediatamente asuma que el nivel de vida debe empezar en 10. ¿Qué pasaría si esto yo lo comento? Voy a comentar este código, este sector de código, vamos nuevamente a Unity. Van a ver que el nivel de vida por defecto ahora va a ser 100. Si yo ejecuto el programa, ahora empieza desde 100. Yo podría tal vez cambiar esto, ¿no? Podría decirle que esto fuese, miren, se dan cuenta, esto constantemente está cambiándose, está actualizando. Si yo pauso esto, por decir, y le digo que ahora esto vaya a ser a ese valor, ¿sí? Y vuelvo a ejecutar. Bueno, tenía que haberlo despausado, pero sí vuelvo a ejecutar, ¿ya?
nuevamente empieza en 100, lo voy a pausar. Si ahora yo lo coloco esto en 500 y le digo despausar, ¿no? Continúa en 500, ¿no? Entonces es una manera de poder darle al programador de manera gráfica, no al programador sino al que está diseñando el videojuego, de manera gráfica, elementos donde él pueda configurar. Por ejemplo, el nivel de vida podría decir que directamente ahora arranque en 1000. ¿Qué pasa si es 1000? ¿No? Entonces inmediatamente el debug arranca con ese 1000, ¿no? Entonces es una manera sencilla de poder poner a disposición variables que son necesarias configurarlas de forma gráfica, ¿no? No necesariamente a partir del código.